Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros webinars gratuitos de ABB llamados ABB Talks. Para los que no nos conozcáis, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es María González, soy responsable de comunicación del negocio de motores y generadores de ABB en España. Para los que no conozcáis nuestra iniciativa, los ABB Talks son una serie de webinars gratuitos que pusimos en marcha a finales del mes de marzo, con lo cual ya llevamos un tiempo con ellos, en los que durante todo este tiempo hemos abordado pues, distintas tendencias en digitalización industrial, soluciones tecnológicas que os permitan sacar el máximo beneficio para que podáis incrementar vuestra eficiencia y sostenibilidad en vuestras operaciones. Como os comentaba, esta iniciativa la empezamos el pasado mes de marzo, desde entonces hemos hecho ya 28 webinars, con este 29. Y entonces, bueno, la sesión de hoy, llamada Buscando la calidad de redes en baja tensión, opciones de baterías y de condensadores y filtros activos, bueno, pues tiene como objetivo profundizar en los conceptos relativos a la potencia reactiva, al factor de potencia y analizar los problemas causados por un bajo factor de potencia y las soluciones disponibles actualmente. Durante la sesión también analizaremos las opciones que ABB tiene para el filtrado de armónicos, pero bueno, eso ya os profundizará más en detalle mi compañero y el ponente de este webinar, que es Francisco José Bauza, que es todo un manager de calidad de redes de baja tensión dentro de ABB. Y voy a dar paso ya a mi compañero Francisco. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Muchas gracias, María, por la presentación. Pues nada, todo tuyo. Muy bien. Un segundo. Vale, listo. Bueno, básicamente, lo que venimos a hablar. ¿Me escuchas, Pedro? Que creo que te da problemas de audio. No te preocupes, ya les respondo yo por privado para indicarles cómo pueden solucionarlo. Perfecto. Bueno, básicamente la presentación trata de buscar la calidad de redes en baja tensión, qué opciones tenemos de baterías de condensadores y filtros activos, pero antes de eso me gustaría dar unas nociones básicas de cada concepto, tanto la potencia reactiva como los armónicos, ¿vale? ¿Qué es la potencia reactiva y el factor de potencia? ¿Vale? Básicamente, en la definición de las potencias tenemos potencia activa, que es la que realiza el trabajo, potencia reactiva, la que mantiene el campo electromagnético, y la potencia aparente, que es la total consumida. Esto sería lo que gastaríamos realmente, ¿vale? ¿En qué se descomponen? Si descomponemos las potencias, la potencia aparente se descompondría en el coseno del ángulo tanto de la potencia activa como de la potencia aparente, ¿vale? El factor de potencia sería el coseno de este ángulo, que sería el que formaría con la potencia activa partido de la potencia aparente, ¿vale? Así pasa la página. ¿Cómo podemos mejorar el factor de potencia? Para mejorar el factor de potencia lo que hacemos es instalar una batería de condensadores o un condensador en paralelo, lo que proporciona la misma potencia reactiva en oposición de fase compensándola. Las fórmulas que utilizaríamos para calcular qué cantidad de potencia reactiva necesitamos serían estas. La potencia útil, como hemos visto antes, sería la potencia aparente multiplicada por el coseno de phi o el factor de potencia. Y con esta potencia útil, con la diferencia de los ángulos del coseno de phi, o sea, del factor de potencia que tenemos al factor de potencia deseado, obtendríamos la potencia reactiva a compensar. Esto es algo tedioso de hacer si se tiene que hacer a mano. Entonces, lo que se ha hecho son unas tablas muy sencillas, ¿vale? Nosotros tenemos un factor de potencia inicial, por ejemplo, 0,70, y un factor de potencia deseado, 0,98, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos la potencia útil, que en este caso sería 410, con un factor de potencia del 0,7, o un coseno de phi inicial de 0,7, y queremos saber qué potencia
reactiva tenemos que compensar para llegar a un coseno de phi 0,98. Esto es muy sencillo con la tabla, ¿vale? Como hemos visto antes, era usando estas fórmulas, pero las tablas ya tienen desglosadas estas fórmulas y solo tenemos que aplicar un multiplicador, ¿vale? Entonces sería solo multiplicar la potencia útil por el multiplicador, que es muy fácil de encontrar. Si queremos un coseno de phi de 0,98, sería 0,82, ¿vale? 0,82 por la potencia útil, obtendríamos la potencia reactiva que tenemos que compensar, ¿vale? En este caso serían 336 kVA. Perdón. ¿Qué ventajas tiene un factor de potencia, un buen factor de potencia? Reducimos la intensidad absorbida de red, por lo tanto, los transformadores se descargan, los cables de distribución también, entonces aumentamos su vida útil. Reducimos las pérdidas por el efecto Joule, por lo tanto, tanto en cables como en transformadores y equipos de protección aumentamos su vida útil. Y reducción de las caídas de tensión, tanto en transformadores como en cables. Tenemos un aumento de la potencia disponible en bornes del transformador, es decir, tenemos más potencia útil para utilizar. Y lo que es más importante, sobre todo, es que no hay penalización por parte de la compañía eléctrica. Aquí en España tenemos una penalización por debajo del coseno de phi o del factor de potencia de 0,95, ¿vale? Todo lo que esté por debajo conlleva una penalización. ¿Qué solución tiene ABB para la corrección del factor de potencia? No pasa página. Antes de entrar con lo que tiene ABB como para compensar la potencia reactiva, estaría bien saber cuándo es necesario que una batería de condensadores o una instalación tenga reactancias o no. Básicamente sería si tenemos una tasa de distorsión armónica en tensión por debajo del 2%, con condensadores estándar o una batería estándar sería suficiente. Si tenemos entre un 2 y un 3%, necesitaríamos condensadores reforzados. Estos lo único que tienen es, si la tensión nominal serían 400 voltios, por ejemplo, un condensador reforzado sería 440 o 450. En el caso de que tengamos entre un 3 y un 7%, necesitaríamos condensadores con reactancias, ¿vale? Para proteger a estos condensadores de las tasas de distorsión armónica, porque si no bajaría su impedancia y podría conllevar la sobrecarga de estos condensadores, ¿vale? Por encima de un HDV mayor del 7%, necesitaríamos reactancias de alta linealidad, que básicamente son reactancias reforzadas. Dentro de la gama de baterías de condensadores, empezaremos por la gama industrial, que sería la gama CLMH. Está disponible en una gran gama de potencias. Se pueden conectar como maestro esclavo, es decir, podemos tener diversos módulos hasta 8. Y podemos tener hasta 300 kVA, 300 kVAR, con reactancias a 400 en un solo armario, ¿vale? Como hemos dicho, esto podría aumentar hasta 8 módulos, ¿vale? Con una potencia bastante grande, de 1200, 1300 kVAR, con reactancias en diversos armarios, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este armario? Que básicamente la ventaja principal es que las bandejas son extraíbles, son intercambiables. Si una bandeja, por lo que sea, pierde su vida útil porque sea un paso más pequeño, podemos cambiarla. Si hay un problema con un condensador, se puede extraer la bandeja, cambiarlo y volverlo a instalar, ¿vale? Está compuesta por un ventilador regulado, ¿vale? Con un regulador RBC, que sería el de serie, las bandejas extraíbles, resistencia de descarga, fusibles APR, condensadores CLMD33A, que es el modelo de condensador para las bandejas específico, y con entrada de cables inferior. Para que veáis un poco el condensador CLM33A, sería este, tiene las características de que es compacto, una densidad de potencia elevada, envolvente robusta, autorregenerable, tiene vermiculita para protección, es inerte y no tóxico, 3 salidas de cables. Pasaríamos a la siguiente gama de baterías, que sería CLMT. Está enfocada para industrias medias
y pequeñas o el sector comercial, tendríamos hasta 120 kVA en el CLMT1. El CLMT1, o sea, la diferencia entre el CLMT1 y el CLMT2 es que el CLMT1 solo viene con un armario, el CLMT2 pues, se compondría de dos. Tendríamos hasta 120 en una CLMT1 sin reactancias. Estos modelos ya no pueden llevar reactancias. Y hasta 180 kVA en una CLMT2. ¿Vale? Son tamaños bastante compactos. Las características son básicamente las mismas que las de la CLMH, a diferencia de que este se puede montar en pared y el grado de protección. No necesitan ventilación forzada, dado que los condensadores están fuera y no lleva reactancias. Pasaríamos a la gama de baterías para potencias más pequeñas, sería CLMV, y de potencias estaríamos hablando, que creo que está en la diapositiva siguiente, hasta 75 kVA en la CLMV 603, que básicamente lo que les diferencia en este código es el tamaño del pie, ¿vale? Pero más o menos son lo mismo, es decir, tendrían 3 pasos, 3 contactores y hasta 75 kVA como máximo. También montaje en pared o en suelo y entrada de cable superior. Lo que tienen en común todas estas baterías automáticas es el controlador, el regulador. En este caso es el modelo RBC, que es el que viene de serie. Y nos permite la entrada y salida de pasos, el ajuste del factor de potencia al que nosotros queramos, que normalmente es 0,95, 0,96, y se ocuparía de la entrada y salida de pasos de estas baterías. Para terminar con el tema de baterías, también disponemos de botes fijos, que lo único que se diferencian del CLM33A que hemos visto antes en las bandejas es el acabado de los cables y el tamaño que pueden tener. Un bote fijo, el más grande que tenemos, puede albergar hasta 120 kVA a 400 voltios y en una altura de más o menos unos 60 centímetros de alto, ¿vale? Lo que les diferencia sobre todo es el acabado de los terminales. En vez de ser un cable para llegar al contactor, es un punto terminal. Razones para instalar baterías. Pues básicamente, como hemos visto, la razón principal y por la que todo el mundo instala baterías es porque hay penalizaciones por parte de las compañías eléctricas. Si no fuese por esto, no tendría mucho más sentido que, aparte, la descarga de los transformadores. Si nosotros descargamos el transformador, lo que obtenemos es que podemos instalar más carga, ¿vale? Y eso es una ventaja muy grande. Pero básicamente el principal motivo para instalar una batería de condensadores o un condensador es por la penalización por parte de la compañía eléctrica. Debido a esto, las baterías suelen tener un payback de entre 1 a 2 años y a veces es solamente de unos pocos meses, depende del factor de potencia que estemos compensando. ¿Vale? Por parte de las baterías, creo que está todo. Ya empezaríamos con la parte de armónicos y filtros activos. ¿Qué son los armónicos? Pues básicamente, para definir qué es un armónico, primero tenemos que definir qué es una carga no lineal. Una carga no lineal es aquella que provoca una distorsión en la onda fundamental, es decir, que no es una onda sinusoidal pura, ¿vale? Todas las cargas no lineales crean armónicos. ¿Y qué es lo que sería un armónico? El armónico es la descomposición de una onda no lineal, como puede ser esta onda cuadrada, en la suma de ondas sinusoidales a diferentes frecuencias, múltiplos de la fundamental, que sería 50 Hz, con lo que podríamos conseguir emular matemáticamente la onda cuadrada en este caso o una onda distorsionada como la que se ve aquí, ¿vale? Entonces, lo que haríamos básicamente es, o sea, lo que es el armónico es esta onda
sinusoidal a una frecuencia a múltiplo de la fundamental, que sumándolos podemos conseguir la forma de una carga no lineal, ¿vale? Como se puede ver en este ejemplo, tenemos la onda cuadrada, ¿vale? Sumándole el armónico 5 y el séptimo, aquí creo que solo está dibujado el 5, sí, exacto. Veríamos como que la onda se va pareciendo más a la cuadrada. Si aquí añadiésemos la onda sinusoidal del armónico séptimo, esta onda se parecería más a una a la cuadrada, ¿vale? ¿Qué características tienen los armónicos? Son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de una onda periódica. Podemos encontrarlos tanto en acústicas como en eléctricos. A nosotros nos interesa en redes eléctricas. Y es, en nuestro caso, aquí en España, la frecuencia fundamental sería 50 hercios. En otros países es 60. Y los armónicos serían los múltiplos de esta frecuencia. Es decir, el tercer armónico serían 150 hercios, el quinto armónico 250, ¿vale? Así con todos los armónicos. ¿Cómo distinguimos nosotros los armónicos? En impares, pares y múltiplos de 3. ¿Por qué distinguimos entre los múltiplos de 3? Porque ahora, como veremos en la siguiente diapositiva, los múltiplos de 3 tienen la característica de que son homopolares, es decir, que están en fase, ¿vale? ¿Qué conlleva esto que estén en fase? ¿Vale? Que lo que provoca en redes trifásicas con neutro es que la suma de estas intensidades en el neutro, al estar en fase, se multiplican por 3. Es decir, si nosotros tenemos 50 amperios de este armónico, por el neutro estarían pasando 150 amperios, lo que conlleva que el desgaste del neutro sea mayor y que nosotros el neutro no lo dimensionamos para esto, ¿vale? Lo dimensionamos que para que intensidad es mínima. ¿Cómo medimos la tasa de distorsión armónica? Con el THD. El THD básicamente es el cuadrado tanto de la intensidad o de la tensión, de las tensiones o intensidades armónicas, el sumatorio de estas, es decir, del tercer armónico sumaríamos al cuadrado y haríamos la raíz más el quinto armónico más el séptimo, todo esto partido del fundamental y obtendríamos el THD, ¿vale? En porcentaje, esto es muy importante. ¿De dónde proceden los armónicos? Antes hemos dicho que proceden de cargas no lineales. ¿Qué es lo que provoca cargas no lineales? En industria, todos los tipos de convertidores, tanto de corriente alterna como corriente continua, arrancadores suaves, sistemas de alimentación interrumpida. ¿Y qué nos provoca esto? En industria, que son principalmente sistemas de 3 hilos, nos provocaría armónicos entre fases, desequilibrios y algunas veces potencia reactiva, ¿vale? En cargas en servicio, en comercio, en pequeñas industrias que sí que implementan sistemas de 4 hilos, en este caso lo que lo provocaría sería ejemplos como los ordenadores, las lámparas de bajo consumo, fotocopiadoras, todo lo que está conectado a una sola fase y que nos implica armónicos en el neutro, entre fases, desequilibrios y algunas veces potencia reactiva. Problemas que conllevan los armónicos. Ruido en los interruptores automáticos, como incrementa el valor RMS o la intensidad eficaz, la parte térmica sufriría, el incremento de la intensidad de pico haría que sufriese la parte magnética y fusión de fusibles. En el caso de los transformadores, tendríamos sobrecalentamiento debido al efecto Joule, ya que la intensidad eficaz aumenta, entonces las pérdidas en el cobre aumentarían y lo mismo en el hierro. En los motores, pérdidas adicionales en los bobinados por el incremento del valor eficaz y por el efecto skin, que explicaremos un poco más adelante. Pérdidas adicionales en el hierro por las altas frecuencias y desajustes en el par de eje. En equipos sensibles como, por ejemplo,
microscopios o en hospitales con los aparatos, los tags y todo esto, podría haber interferencias y provocar fallos en las mediciones. Y lo mismo en comunicaciones electrónicas. Si tenemos armónicos, podrían provocar distorsiones en estas ondas y provocar un mal funcionamiento. ¿Qué es el efecto skin? Aquí está un poco... Bueno, si nosotros vemos la sección transversal de un conductor, cuando estamos trabajando a frecuencias normales, la intensidad o la corriente que pasa por este conductor completaría todo el círculo, que es el primero de la izquierda. No sé si se me ve el cursor. Aquí, perdón. Como estaba diciendo, la sección transversal del conductor dispondría de todo el área cuando la frecuencia, o sea, cuando la corriente que pasa de esa frecuencia fundamental. Cuando esta frecuencia empieza a aumentar, lo que provoca es que la corriente empieza a acumularse en la parte más externa, ¿vale? Cuando estamos hablando de muy altas frecuencias, se acumularía sobre todo en la parte pelicular o en la parte de la piel del cable. Esto provoca que realmente no estamos utilizando todo el cable. Entonces, esto lo que provocaría es que la vida útil del cable sería mucho menor, podrías tener problemas de fusión del cable, o tendrías que dimensionar el cable o sobredimensionar el cable para que realmente la sección que utilizases con altas frecuencias fuese esta, ¿vale? Otro problema que causan los armónicos, como hemos explicado antes brevemente, tenemos que instalar reactancias en las baterías. ¿Por qué? Porque las reactancias absorben esas armónicos a diferentes frecuencias, ¿vale? O sea, si nosotros ponemos la frecuencia de la reactancia a 150 Hz, filtraría, digamos, ese armónico 3, ¿vale? En el caso de las baterías se pone a 189 Hz para filtrar tanto un poco la parte del tercer armónico y un poco la parte del quinto, que son los más abundantes y los más dañinos, porque son los que más tenemos, ¿vale? ¿Qué provoca también en los condensadores? Si no existe esta reactancia, lo que provoca es que la impedancia decrece con el aumento de las frecuencias. Si nosotros tenemos frecuencias altas, lo que estamos haciendo es que el condensador acepte toda la intensidad que le viene, ¿vale? Entonces esto puede provocar la sobrecarga y en casos extremos que el condensador explote, ¿vale? Soluciones para los problemas de armónicos. Filtros pasivos. Filtro pasivo básicamente es poner una reactancia, un filtro RL ya lo diré, en la red para que este mismo absorba la intensidad del armónico correspondiente, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? No he pasado de diapositiva. La eficiencia del filtrado depende de los parámetros de la red. Tenemos peligro de sobrecarga, como hemos hablado antes. Es muy difícil de ampliar. ¿Por qué? Porque necesitamos un filtro para cada armónico. Es decir, si queremos filtrar el armónico 3, necesitaríamos una reactancia sintonizada para el armónico 3, una reactancia sintonizada para el armónico 5, y estos serían diversos equipos que necesitarías tener instalados, ¿vale? Tenemos el peligro por resonancia, se necesitan muchas ramas para filtrar más de un armónico, requieren de gran espacio por este problema, y siempre, al llevar un condensador, siempre suministran potencia capacitiva. ¿Qué tecnología tenemos en ABB? En ABB tenemos tecnología activa que lo que conlleva es que mediante puentes de IGBTs nosotros inyectamos intensidad en oposición de fase e inyectaríamos la cantidad del armónico que necesitamos a distintas frecuencias, ¿vale? Entonces los filtros activos de ABB reducen y eliminan los armónicos, podrían corregir desequilibrio de fases y compensar la potencia reactiva por este mismo modo, ¿vale? Aquí un ejemplo de cómo funcionaría el filtro activo. Nosotros tenemos una onda fundamental o sinusoidal pura que funciona perfectamente. Tendríamos la corriente de la carga, que sería una onda cuadrada,
Y el filtro activo, como podéis ver, lo que hace es inyectar las frecuencias armónicas en oposición de fase para compensarla. ¿Vale? Entrando en la gama que disponemos en ABB, empezaríamos con la gama de entrada o más pequeña para potencias pequeñas, que sería el PQFS. Este es el único, todos los demás filtros funcionan prácticamente igual. Este tiene una pequeña diferencia, que puede trabajar tanto a 3 como a 4 hilos, ¿vale? Este es el enfocado para filtrar armónicos en el neutro, ¿vale? Disponemos de esta gama desde 30 a 120 amperios. Podríamos aumentar esto hasta 4 unidades en paralelo, funcionando como maestro-esclavo y también funcionando como maestro-maestro. Es decir, si el maestro en este caso cayese, no habría ningún problema porque el otro actuaría como maestro igual. Pasaríamos a la gama media o para potencias medias, pero que ya está enfocado más para el sector industrial porque solo trabaja con 3 hilos. Podríamos filtrar 20 armónicos del segundo al 50avo sin ser secuenciales, es decir, podemos seleccionar cualquier armónico, podemos seleccionar el tercero, el séptimo, el 27, no tienen que ser secuenciales. Y en este caso podemos conectar hasta 8 unidades en paralelo, ¿vale? Ahora pasaríamos a la gama industrial, perdón, no he dicho hasta qué potencias llega, sería hasta 150 amperios, de 70 a 150, y la gama industrial pasaríamos el pequeño de 300 y el grande de 450. Este se diferencia de los demás en que también puede trabajar tanto entre un rango de 208 a 480 y de 480 a 690. Los demás solo podían entre 208 y 480. ¿Vale? Lo mismo, 20 armónicos del segundo al 50avo orden, capacidad para compensar la potencia reactiva y para equilibrar fases, ya que es un inyector de corriente. ¿Vale? Y lo mismo, 8 unidades en paralelo de igual y distinto valor. Aquí hay que distinguir, aquí pone de igual a distinto valor. En este caso no hay ningún problema porque el inmediatamente inferior es de 300, no había ningún problema. En el caso de estas dos gamas, hay mucha diferencia entre 120 y 30 amperios. Entonces, nosotros están programados solo para trabajar con el inmediatamente inferior o el inmediatamente superior. Es decir, si tenemos un maestro de 80 amperios, solo puede trabajar con el de 70 o el de 90 como esclavo o como maestro, ¿vale? Pero tienen que ser inmediatamente inferior o inmediatamente superior, ¿vale? ¿Qué campo de aplicación tendrían cada uno? PQFS de 4 hilos, o sea, es el mismo, lo que cambia lo seleccionas por parte del regulador, no hay ningún problema. Para aplicaciones comerciales, oficinas, hoteles, bancos, todo lo que conlleve que tenga neutro y quieras compensar el neutro. Con 3 hilos para aplicaciones industriales pequeñas, estaciones de bombeo, de ventilación y para aplicaciones industriales con presencia de niveles altos de armónicos en el neutro, ¿vale? PQFM para industrias medianas de 3 hilos y PQFI para industrias de grandes potencias. Ventajas de los filtros activos, haremos un pequeño resumen. Filtran hasta 20 armónicos simultáneamente, seleccionables de forma individual. En el caso del PQFS, que es otra pequeña diferencia, cuando trabaja en el modo de 4 hilos, solo podemos seleccionar 15 en vez de 20. Se puede ajustar el nivel de armónico deseado para cada armónico individual, es decir, en el caso de España no hay normativa como tal de armónicos, pero en ciertos países sí que les limitan a tener una tasa de armónicos individuales, es decir, que el armónico 3, por ejemplo, no supere el 20%. Pues en este caso, con nuestro filtro, podría seleccionar que el armónico 3 siempre se mantenga por el 20% y utilice la potencia restante del filtro para otras tareas. Factor de atenuación armónica única, un rendimiento del mayor del 97%. Opera con control en bucle cerrado, que ahora veremos qué ventajas tiene. Tiene capacidad para equilibrar fases y compensar la potencia reactiva, ya que inyecta
intensidad en oposición de fase, ¿vale? Podría hacer esta función. No es lo más no recomendable, sino rentable, ya que para eso están las baterías de condensadores, que son bastante más económicas, pero en el caso de que tú tengas un filtro activo y por lo que sea no esté al 100% de carga, puedes utilizar cierta carga, compensar la potencia reactiva y hacer un ajuste fino de la potencia reactiva, ¿vale? Función de autoajuste por temperatura, tiene un derrateo que a partir de cierta temperatura el filtro empieza a reducir su capacidad, pero siempre trabaja al 100%. Es decir, iría reduciendo hasta el 50%, es decir, si tenemos el filtro de 300 amperios, trabajaría con 150 amperios, pero trabajaría al 100%. ¿Vale? Como hemos dicho antes, lo que nos diferencia de la competencia es que también nuestro filtro trabaja en bucle cerrado, lo que nos permite una mayor precisión y lo que conlleva esto es que nosotros sabemos realmente lo que estamos filtrando, ¿vale? Si nosotros tenemos lazo abierto o bucle abierto, el filtro activo no ve el resultado, no tenemos un feedback, ¿vale? No sabemos lo que está haciendo el filtro. Puede estar aquí compensando un poco por encima, un poco por debajo. En cambio aquí, si tenemos bucle cerrado, el filtro siempre sabe lo que está compensando, ¿vale? Y por mi parte, estaría la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que ha estado bastante, para todo el tema que es, ha estado yo creo bastante bien resumido. Vamos a pasar al turno de preguntas. Como decíamos al principio de la presentación, podéis escribirlas y las vamos leyendo por orden, ¿vale? Ahora ya, bueno, como ya hemos acabado la presentación y no va a haber dudas técnicas, podéis escribirla tanto en el chat como en el apartado de Q&A, ¿vale? Lo que os sea más cómodo. Recordad que desplazando el ratón en la parte central inferior os aparece el icono de conversación. Cuando le hacéis clic se os pone en azul y en la parte derecha se os aparece una barra lateral con las opciones de chat y Q&A. ¿Tenemos alguna pregunta? Nos preguntan, en aplicaciones donde se conecte un generador, ¿el control desconecta el filtro en forma automática? Se puede programar. Esto se podría programar. Pero como tal, el filtro activo no se desconecta por sí solo. ¿Vale? Pero se podría hacer. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo sabemos que una batería es recomendable que lleve reactancias? Esto creo que lo hemos dicho antes. Pero básicamente depende de la tasa de distorsión armónica. Si la tasa de distorsión armónica... Un segundo que encuentre la diapositiva. Aquí. Si la tasa de distorsión armónica está por debajo de un 2, podemos ir con condensadores estándar. Y si la tasa se sitúa entre un 3 y un 7, necesitaríamos condensadores con reactancias, ¿vale? Es recomendable porque protege el propio condensador. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestra red puede tener armónicos o no? Pues como hemos dicho antes también en la propia presentación, pero es importante volverlo a recalcar, siempre que haya cargas no lineales, ¿vale? Cuando hay cargas no lineales, nosotros hemos dicho que en industria, cuando hay convertidores de corriente alterna a corriente continua, arrancadores, sistemas de alimentación ininterrumpida, todo esto son cargas no lineales, lo que provoca que haya distorsión armónica en la red. Todo depende también de la proporción que haya, es decir, si tenemos un transformador del que cuelgan solo convertidores de corriente alterna, seguro o casi 100% seguro vas a tener, estoy hablando de convertidores de corriente alterna de 6 pulsos, ¿vale? Los más avanzados, sé que hay modelos de bajos armónicos que tienen menos tasa de distorsión armónica. Hablando de los de 6 pulsos, seguro que hay tasa de distorsión armónica en la red. Nos ha entrado una pregunta también, Francisco, te la leo.
¿cuáles son los efectos de sobrecompensar una red de media tensión con un sistema de compensación de reactiva? Buena pregunta. Yo me ocupo solo de la parte de baja tensión, pero lo que conlleva es que en ciertos casos de media tensión, por ejemplo, si hay generadores, estos no puedan, se amorran y no pueden arrancarse. Son los ejemplos que yo conozco. Más allá de esto, supongo que también hay penalizaciones por capacitiva en alta. En baja tensión sé que en un futuro van a implementar una normativa para la parte de capacitiva, ¿vale? No nos preocupa mucho porque, de cierto modo, nosotros en baja tensión no generamos esa cantidad de capacitiva para tener problemas. Y aparte que las baterías automáticas con el propio regulador se ocupan ya de no pasar a capacitiva, ¿vale? Por la parte de alta podría consultar a mis compañeros, pero si quieres me lo preguntas por correo e intento contactar con ellos, ¿vale? Que seguro que te responden mucho mejor. Y nos han dado también otra pregunta que dice, ¿los convertidores de corriente alterna y corriente continua ABB cuentan con equipos incorporados para los armónicos? Sé que los modelos más avanzados, sé que sí, o sea, a partir de, tienen modelos de bajos armónicos y modelos de ultra low harmonic, o sea, un modelo muy avanzado que también funciona con IGBTs, es decir, funciona prácticamente con la misma tecnología, pero sería individual para el propio drive, es decir, si en la propia red hay otras cargas no lineales, podría seguir teniendo una tasa de distorsión armónica y no podrías compensar, digamos, toda la red. Lo que sí que sé es que hay convertidores muy avanzados por parte de la división de drive que sí que tienen como un filtro de armónicos activo propio para ellos. Bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta, con lo cual, pues nada, damos por finalizado el webinar. Os agradecemos mucho a todos vuestra asistencia, vuestro tiempo y vuestra dedicación. Así que nada más, muchas gracias de nuevo y que tengáis todo el buen día. Perfecto, muchas gracias.